Hola amigos y amigas de la revista POAG, ¿cómo les va? Yo acá inaugurando nueva intro y bueno, trayéndoles una sección nueva que por ahí tiene éxito y haremos varias más, si no quedará en esta, así que bienvenidos. En esta ocasión seguimos con el plan hacerle caso a la audiencia y suscriptores, así que hace unas semanas atrás hicimos una encuesta donde preguntábamos acerca de qué otra historia deportiva que no sea de fútbol en Argentina querían ustedes que nosotros hagamos un nuevo video. Y bueno, como verán, ganó una historia nueva del automovilismo argentino. Antes de arrancar, te invitamos a que te suscribas al canal, likees la publicación y abajo te dejo las fuentes de información con todas nuestras redes sociales, el link del canal secundario y los links para dejarnos alguna que otra donación para el canal. Ahora sí, comencemos con esta nueva sección llamada Grandes Héroes de Carne y Hueso. El automovilismo en Argentina es la segunda pasión detrás del fútbol, la segunda disciplina deportiva más convocante y a veces hasta la más convocante, debido a que los circuitos son de grandes extensiones y el público puede dispersarse tranquilamente en los sectores señalados para ellos y que son bastante amplios. Además, si hay algo que hay que destacar en el automovilismo argentino es la camaradería y la excelente convivencia de hinchadas que, a diferencia del fútbol donde las barras bravas destruyeron el espectáculo familiar debido a la violencia, en las carreras no pasa eso. Y solemos ver tribunas abarrotadas de gente con las 4 hinchadas de las 4 marcas más importantes, conviviendo como si nada, cargándose como siempre, chicaneándose por los resultados, pero todo queda ahí, en la pista. Nunca un quilombo de nada. Y estamos hablando del mismo país donde se han asesinado gente por utilizar la camiseta de fútbol distinta al contrario, Fíjate vos qué contradicción. Pero nuestra historia de hoy no se trata de estas carreras con autódromos, ni banderas, ni autos alterados simbólicamente, sino que tenemos que trasladarnos hasta la década del 40. Vamos, dale, subí que te llevo, arrancamos. El turismo de carretera nació en 1937 como el Campeonato Argentino de Velocidad que ganó Eduardo Pedrazzini a bordo de un Ford V8. Insólitamente el Guinness en el año 2009 nombró a este torneo como récord e ingresó en el Salón de la Fama de todos los récords Guinness como el torneo de automovilismo más antiguo del mundo, que aún tiene vigencia. Chupá la NASCAR. Y vos también, Fórmula 1. Y es que en estos años los autos eran estas coupés, como se desarrollaban carreras por tiempo en rutas tanto nacionales como provinciales, que por supuesto eran todas de tierra aún, así también utilizaban caminos rurales y algunas carreteras alternativas y senderos. Y al utilizarse con estos vehículos llamados automóviles de turismo, el Automóvil Club Argentino en 1939 lo bautizó como el Campeonato de Turismo de Carretera. La década del 40 tenía preparado para esta competición un inesperado parate, una cosita llamada la Segunda Guerra Mundial, que al extenderse por toda Europa y por años y años, muchos repuestos, neumáticos y carcasas de los autos no se mandaban a la Argentina, porque justamente muchos de ellos eran utilizados para la guerra y otros habían dejado de fabricarse. Así que el campeonato de turismo carretera tuvo que esperar a que todo el mundo se normalice y el mercado se vuelva a abrir para todos los vehículos. Y eso pasó ya en 1947, cuando a bordo de un Ford V8 el aguilucho Oscar Alfredo Gálvez se queda con el título de la temporada, la primera después de la Guerra Mundial. En esta década ya era marcada la rivalidad eterna entre Ford y Chevrolet. El Ford era representado por los Gálvez, Oscar Alfredo y Juan, su hermano, que arriba de sus V8 daban cátedra en los caminos, mientras que del lado del Chivo había un piloto extraordinario que les pasaba el trapo a todos con su Chevrolet Master, y ese era el Chueco de Balcarce. Sí, estamos hablando de Juan Manuel Fangio, bicampeón del turismo carretera en 1940 y 41, antes del parate, y quíntuple campeón del mundo con la Fórmula 1 después. ¡Fua! ¡Qué año! Fangio en Chevrolet, los Gálvez en el Ford. ¡Fua! ¡Qué leyenda viviente, hermano! Y entonces llegamos así al año 1948. El 20 de octubre, para ser más precisos, se puso en juego el Gran Premio de América del Sur, que uniría Buenos Aires con Caracas. Este gran premio que era una gran idea al principio de unir a Argentina a Estados Unidos en la década del 30. Justamente la Segunda Guerra Mundial detuvo la marcha de nuevos caminos, así como las carreras también antes dichas. Y como al terminar la contienda bélica, los yanquis quedaron bastante resentidos con el país del tango porque nunca entró a la guerra cuando más se lo necesitaba, le dio la espalda al Gran Premio, como también a la gran carretera panamericana que a su vez tenía intenciones de unir no solo por ruta, sino también por vía
vías férreas América del Sur con América del Norte. Pero bueno, eso es otra historia para otro video. Los caminos se acortaron y bueno, tampoco es que quedó tan cerca, Buenos Aires y Caracas estaban separados por aproximadamente más de 9.500 kilómetros. Tampoco es que se acortó tanto, Pero bueno, había que correr una carrera de casi 10.000 kilómetros en esa época, Y con estos autos encima y en estas calles. El Gran Premio de América del Sur uniría a Argentina con Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Aunque también en el afiche oficial de la carrera también figuraba Chile. Aunque no pasaban por el país trasandino, sí había pilotos chilenos en la carrera. Hay una anécdota que no viene al caso de este video, pero que dice que esta carrera supuestamente inspiró el viaje del Che Guevara y Granado cuando se fueron en moto a recorrer casi el mismo recorrido de esta carrera, en 1951. Y eso anda a chequearlo a la concha de... La largada era a partir del Automóvil Club Argentino y partieron 141 autos desde Buenos Aires, 65 Ford, 60 Chevrolet, 4 Mercury and Plymouth, 2 Nash, 3 Lincoln, 2 Buick, un Dodge y un De Soto, aunque 2 autos se quedaron en el camino ni bien largaron, una cagada. El comienzo tenía como prioridad largar los ganadores de grandes premios primero, los de triunfos por etapas y premios menores segundos y tercero los que no habían ganado nada y algunos debutantes también, sobre todo los extranjeros, porque había pilotos uruguayos, peruanos, chilenos y otros más. Y largaron nomás. Fangio lideró los primeros grandes kilómetros y es que la primera etapa era la más larga de toda la carrera, etapa que unía a Buenos Aires con la ciudad de Salta, en el norte argentino. Pero pasado Córdoba, Fangio empezó a aflojar hasta que llegando a Salta un problema con el diferencial lo retrasaron tanto que cayó hasta el puesto 79 de la carrera. Es en ese momento en que Oscar Alfredo Gálvez lo pasó. En realidad lo pasaron 78 autos, si iba a 79 obviamente. Pero digo, Gálvez quedó como líder de la carrera y se quedó con la primera etapa, Buenos Aires-Salta, de más de 1.690 kilómetros en un tiempo de 13 horas, 53 minutos y 47 segundos. Sí, había viajado 13 horas consecutivas. En realidad muchos paraban en el camino para comer y otros para dormir. Y después dormían una hora y después seguían la carrera después. Sí, eran competencias extenuantes en esa época, sobre todo en estas grandes etapas. Y eso le iba a traer muchísimos problemas, sobre todo a Fangio, en este gran premio para más adelante. La siguiente etapa era Salta-La Quiaca y la siguió ganando Oscar Alfredo Gálvez, así como en la etapa Villazón-Potosí, ya en territorio boliviano. Pero la cuarta etapa la ganó su hermano, Juan Gálvez. Es que Oscar Alfredo había empezado a tener problemas con la dirección del auto. Es hermoso pensar que en estas épocas las carreras eran extenuantes. Los pilotos no solo manejaban los autos, sino que además eran mecánicos improvisados, tipos que remendaban con cualquier cosa el auto, con algún alambrito para llegar a la meta, cualquier cosa para llegar a la meta. ¿Viste como los del Dakar hace unos años? Bueno, algo parecido. Juan Gálvez se quedó con la etapa 4, Potosí-La Paz, Bolivia. Y Fangio ya estaba tercero, Muy cerca de ellos estaban Marimón, Eusebio Marcilla y Alvarado. La etapa 5 la ganó Fangio, etapa que unía la ciudad de La Paz con Arequipa ya en Perú. La sexta etapa, Arequipa-Ciudad de Lima, de más de 1.000 kilómetros, la volvió a ganar Oscar Alfredo Gálvez. Y en el frente se venía una parte durísima, la etapa más peor de todas. Una etapa de más de 1.300 kilómetros, la segunda más extensa de toda la carrera, la que uniría la ciudad de Lima con Tumbes, norte del Perú, casi al límite con Ecuador. Y acá vino la tragedia. Como dije anteriormente, los pilotos en esas extensas maratones de ruta y fierros eran pilotos, mecánicos, cocineros, vigilantes, serenos, celebridades y todo a la vez. Y uno de los grandes dramas de estar en alta competencia continuamente es que había pasado una semana de la largada de Buenos Aires y ya estaban en Lima. Y ese problema era el sueño, dormir poco, no poder descansar bien y a tiempo y a gusto. Y genera grandes problemas, sobre todo si tenés que estar súper atento como lo hace un piloto en una carrera. Fangio, que había descontado muchísimo gracias a que los Gálvez habían aflojado, sobre todo en la etapa boliviano-peruana, no quiso perder más tiempo. Y luego de arribar a Lima, encima tenían tiempo como para hablar con los medios y todo, Increíble. Fangio improvisó más arreglos y puso a punto el vehículo para alargar a la mañana del día siguiente. Sí, así nomás, ni tiempo a quedarse un ratito a tomarse un escabio, nada. Más que nada porque iba perdiendo la carrera, así que se recontra apuró. El chueco terminó tarde de poner a punto el auto junto a su compañero Daniel Urrutia, pero ya estaba listo para salir a las 5 de la mañana, que era la hora fijada para la primera largada desde Lima hacia Tumbes. Pero hubo un gran problemón en el medio.
En ese octubre del 48, Perú estaba viviendo momentos muy tensos a nivel político. El presidente electo, José Luis Bustamante y Rivero, estaba siendo amenazado por las Fuerzas Armadas a cargo del general Manuel Odría. Es que hubo un alzamiento militar desde Arequipa, proclamando la restauración oligárquica del Perú con una revolución militar. Y el general Zenón Noriega, desde Lima, abrió el camino para la llegada de las tropas a la capital. Todo esto ocurrió en la noche del 27 de octubre, ya casi 28, mientras los pilotos de la carrera dormían. Te dije anteriormente que el horario de la primera largada de autos era a las 5 de la mañana, pero alguien despertó a todos los pilotos que dormían, si es que algunos habían dormido con tanto quilombo bélico ahí cerca nomás. Fangio fue despertado en ese lapso que no habrá pasado más de 2 horas de sueño, y le avisaron que el horario de largada se había adelantado para las 2 de la mañana. Acto seguido llegaron noticias nuevas. Las tropas de Noriega estaban entrando en Lima, iban a decretar el estado de sitio y se va a pudrir todo. Y todo el mundo saltó de la cama y se ducharon, comieron algo y conocieron un nuevo horario en el camino. Las 12:30 de la madrugada, pero no acá en Lima, sino desde el Puente de Piedra a 25 kilómetros de la ciudad. La largada desde Lima fue un desastre, mal organizada. En la desesperación por huir de la ciudad que sería sitiada por los militares en cuestión de horas, todo el mundo largó como pudo. Solo los que iban punteando largaron bien. El resto ni siquiera esperó ese lapso de 10 segundos con el que largaban siempre. Largaron todos juntos. Un desastre. Se chocaron entre ellos. Un despelote total. Encima con muy poca gente al costado del camino. Y sí, nadie esperaba semejante revés en el medio. Ese cambio de horario de un momento a otro. Así que la gente ni siquiera lo vio. Tan desastrosa fue esa largada encima de noche que el piloto Rubiol Roca se estroló contra una duna que nunca vio y perdió como más de 1 hora en arreglar el auto. Ni bien salió, ni bien en la largada, ahí nomás, ahí cerquita. El peruano Alvarado le pasó algo peor. Se llevó puesto en la noche a un burro que se le cruzó en el camino y terminaron gravemente internados tanto él como el copiloto y dejando la carrera. En Chimbote vuelca Trincavelli, un par de kilómetros adelante vuelca Mujica. Cerca de Trujillo, Gálvez queda primero con Fangio. Cerca un poco más atrás iban Juan Gálvez, Eusebio Marcilla y Víctor García. En ese tramo vuelca el chileno Baroli y otro piloto más, Manuel Montes. Era un desastre total. Esos 1000 kilómetros se habían convertido en lo más peligroso de toda la carrera. No por los caminos y no por los problemas mecánicos que pasaban siempre, sino por el sueño, lo mal dormido que habían salido desde Lima. El neuquino Arturo Cruce se estroló a más de 140 kilómetros contra el puente Mocho pasando Trujillo. Y es en este momento que ya daban las 4 de la mañana en Huanchaco. Lima estaba siendo tomada por los militares y el sol comenzaba a aparecer tímidamente en el horizonte peruano, cuando Fangio, que ahora lideraba las posiciones, toma una recta a muchísima velocidad. Detrás, a solo un par de metros nada más, venía Oscar Alfredo Gálvez y Fangio comienza a cabecear. En criollo, se empieza a quedar dormido al volante. Gálvez, que venía observándolo de atrás, ve como el auto de Fangio comienza a zigzaguear para acá y para allá, de acá para allá. Acto seguido, Fangio divisa una curva y un barranco abajo. Estamos hablando de caminos que no conocían, a más de 100 kilómetros por hora, en una noche con niebla y encima dormidos. Pero nunca hubo ni curva ni barranco. Todo era producto del mismo sueño que tenía Fangio. Es que el chueco se encandila con sus propias luces que dan a parar a unas casas blancas en el fondo y pega el volantazo del susto y queda a 2 ruedas. Sí, re de película. Zigzaguea en 2 ruedas, y desaparece así en la tierra y comienza a dar tumbos para todos lados. A todo esto, Gálvez, que venía de atrás, interpreta que debe bajar la velocidad. Fangio se cayó a un barranco. Se mató, decía. Pero cuando el aguilucho se da cuenta que no había barranco, pasa justamente por donde desapareció Fangio en la tierra y tira el auto al costado, casi volcando también. A la mierda la carrera. Hay que rescatar a un colega. Y allá fue Gálvez. El aguilucho y su compañero Herrero, que también estaban dormidos y con rasguños y heridas del golpe porque bajaron muy turbiamente del auto, bajaron hasta donde estaba el Chevrolet de Fangio. El auto estaba de costado, el chueco medio groggy del accidente y con una pierna atrapada, y el copiloto Urrutia no estaba. Su puerta se había abierto y había sido despedido por los aires. Comienzan a buscarlo en la noche y en la niebla hasta que luego de unos cuantos minutos lo encuentran desmayado, brotando sangre de la boca y de la nariz. Había que llevarlos al hospital urgente, pero el problema es que nadie los vio. Como ellos iban cortados solos en la punta, los otros venían muy atrás. Y cuando divisaron algunas luces que eran los autos de Juan Gálvez, el de Marimón y el de Bojanic, ninguno paró ni los ayudó. Y no por mal compañero, sino que no lo vieron en la niebla. Pero el que sí los vio y paró fue el auto de Eusebio Marcilla.
Rápidamente llevaron a Fangio y a Urrutia al auto de Marsilla, que se encargó de llevarlos a un hospital más cercano, si es que había alguno cercano por ahí. Gálvez, por su parte, quiso acompañarlos, pero no. Fangio y Marsilla insistieron para que el aguilucho siga la carrera igual. Ellos estaban bien, o por lo menos eso creían. Gálvez tardó como una hora en volver a poner a punto su auto, que estaba semi-volcado. Arregló un neumático que estaba pinchado, repuso el aceite perdido y ató la puerta que tenía rota con un cinturón. Sí, así se corría antes, una aventura. Mientras Marsilla a toda velocidad fuera de la carrera corría pero para el lado del hospital en Chicama, con Fangio y Urrutia desmayados, también se sumó otro copiloto a acompañar la gesta heroica, Manuel Montes, que había volcado unos cuantos kilómetros atrás, pero se había recuperado. Ya era la madrugada del 29 de octubre y Fangio llega con heridas en el rostro y también en las piernas, que eran las heridas más comprometidas, y es internado de urgencia. Mientras tanto, Daniel Urrutia, que también pasó por lo mismo, se llevó la peor parte. Al ser despedido del auto en el vuelco, llegó con fracturas en el cráneo y daños muy graves en la cervical. Un par de horas después, fallecía en aquel hospital. La séptima y accidentada etapa fue ganada por Juan Gálvez, que llegó primero a Tumbes. Fangio, una vez que recuperó la conciencia en el hospital, se enteró enseguida de lo que había pasado con su compañero. Es fácil morir sin darse cuenta. Entre la vida y la muerte no hay nada, dijo Fangio. Uno, cuando vuelve a la realidad, luego de un accidente tan grave como este, se da cuenta que no es tan grave morir porque no hay tiempo ni para pensar. Es más desgarrador seguir vivo y cargando con una culpa aterradora. Y es que Fangio se culpó por ese accidente. Él se había dormido. Él volcó el auto dando tumbos sin haber tenido algo que lo hubiese hecho desviarse. Todo fue producto de su propia experiencia y conducción por culpa del sueño. En esa época no solían ocurrir detenciones e investigaciones por algún caso similar de algún choque o alguna muerte en las carreras. Si no, Fangio hubiese sido procesado por homicidio. No sé si lo encontrarían culpable o no, pero sí hubiese sufrido una causa penal, seguramente. Luego vino un encontronazo con Gálvez, porque cuando Fangio volvió a la Argentina, dio entrevistas por todos lados sobre su accidente, pero nunca mencionó que Gálvez fue el primero que lo ayudó, sino que resaltaba la proeza de Eusebio Marsilla, quien detuvo el auto y lo llevó de urgencia al hospital. Además, diarios peruanos hablaron de que Gálvez había hecho volcar a propósito a Fangio, pero eso se desestimó. Una fake news, ¿viste? De la época. Pasé quilombo nada más. Pero quizás Fangio omitía ese detalle debido a que se sentía muy culpable por el hecho. Además que Gálvez iba muy cerquita de donde estaba él. Y como todos los otros que pasaron no pararon, el único que paró fue Marsilla. Y fue tanta esa culpa que cargó, tanto que dejó de correr un tiempo muy largo y amagó con retirarse del todo. Gálvez y Fangio, a pesar de la rivalidad de las marcas y competencia de la época, fueron grandes colegas y las heridas fueron cerrando a la par que la amistad fue creciendo, sobre todo cuando Oscar Alfredo Gálvez sufrió el trágico final de su hermano Juan en la década del 60 cuando se mató en una carrera, mientras Fangio se había retirado momentáneamente y se dedicó a la mecánica, y luego de estar tanto tiempo con los fierros en el taller volvió a correr con bríos totalmente renovados, ya en la década del 50, dejando la Argentina y sumándose a la escudería Alfa Romeo, con quien comenzaría a dar cátedra de piloto en la Fórmula 1, ganando 5 títulos mundiales en una década. Además, Fangio sufriría varios accidentes graves más ya en la Fórmula 1, como el de 1952 en Monza, donde casi lo dieron por muerto, y en Le Mans en 1955, considerada la peor tragedia del automovilismo mundial, y donde Fangio estuvo a solo metros nada más del gran accidente, y otros accidentes de menor cobertura que también sufrió el Chueco. Es que Fangio, luego del accidente en Perú en 1948, no volvió a correr nunca más con copiloto. Ahora en más, él correría con su propia suerte, no le afectaría a nadie más. La culpa que tenía era inmensa. Mientras tanto, el Gran Premio de América del Sur, que finalizó el 8 de noviembre, lo ganó Domingo Marimón, con 118 horas, 37 minutos y 18 segundos. Segundo salió increíblemente Eusebio Marsilla, sí, el gran héroe de esta historia, que volvió a la carrera por expreso pedido de Fangio desde el hospital. El tipo que abandonó la carrera para ayudar a Fangio se mandó un tremendo periplo entre Colombia y Venezuela que lo dejó segundo en la tabla general, a solo 12 minutos del primero. Por esta gesta heroica, a Eusebio Marsilla se lo nombró como Caballero del Camino, reconocimiento que aún perdura en el automovilismo argentino y en su ciudad natal, Junín. Marsilla había sido subcampeón de Oscar Gálvez en el 47 y fue subcampeón también ese año del 48. En 1952 sumaría otro subcampeonato, ahora de Juan Gálvez, pero lamentablemente en 1953, en la quinta vuelta de Santa Fe, pierde la vida al chocar de frente a un poste de hormigón por la ruta nacional 11.
y así moría el héroe que le salvó la vida a Fangio y que no llegó a salvar la vida a Urrutia, y que a pesar de todas las circunstancias no dudó un solo segundo en abandonar todo para auxiliar a un compañero herido, a un rival, a un competidor tan extremo como lo era Juan Manuel Fangio en esa época. Marsilla hoy tiene sus homenajes merecidos en Junín, con una plaza, una estatua, un autódromo y una ruta en Santa Fe con su nombre, reconociéndolo como un verdadero caballero del camino, un caballero del deporte nacional. Si te gustó esta historia de automovilismo, que hay miles y miles como esta del turismo carretera y más historias de héroes de carne y hueso, te invito a que likees la publicación, comentá qué te pareció esta historia y si la sabías o más o menos. Abajo te dejo un comentario extra que no sumé en el video, pero está bastante importante, y por supuesto cierro el video invitándote a que te suscribas al canal para que te enteres de más videos como estos cuando subamos más adelante. Yo me voy a mirar un poco las carreras de karting y vos quedate viendo estos videos. ¡Nos vemos!